Y se ha dicho mucho, ¿verdad?, con el Señor, y es una gran verdad. Nosotros podemos oír hablar de alguien reconocido, alguien famoso, o famosa la persona, ¿verdad?, con el Señor. Incluso lo podemos ver por la televisión, los medios de las redes sociales. Pero si nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos con esa persona, saludarle mano a mano, mirarle cara a cara y convivir un tiempo con esa persona, ¿verdad?, con el Señor, no podemos decir que realmente conocemos a esa persona. Amén. Job nos dice lo siguiente: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él, cuando tuvo esa experiencia terrible en su vida, ¿verdad?, con el Señor, que fue atacado, ¿verdad?, con el Señor en tres diferentes formas, ¿verdad?, con el Señor, aleluya, y otras más, ¿verdad?, con el Señor. Él empezó en cierta forma a renegar, ¿verdad?, con el Señor por la condición, lo que él estaba pasando. Muchos de nosotros como seres humanos, cuando pasamos cosas adversas en nuestra vida o enfrentamos, ¿verdad?, cosas que son desagradables, a veces uno empieza a renegar, otros empiezan a dudar de Dios. Y eso es lo que a veces hace que la persona se aleje de la iglesia, se aleje del Señor y ya no le sirva. Pero los problemas, las cosas adversas que pasamos, no son para alejarnos de Dios. Nos sirven para acercarnos más a Dios. Porque en medio de ese problema, de esas necesidades o de esas cosas adversas, aprendemos que tenemos que buscar de Dios para pedirle de Dios la guianza, la dirección para nuestras vidas con el Señor. Por eso decimos que una vida sin Cristo, ¿verdad?, sin conocimiento de la palabra de Dios, es una vida de pecado. Una vida, ¿verdad?, con el Señor, no santa, no sabia, ¿verdad?, con el Señor. Aleluya. Vamos a estar leyendo varios pasajes de la Biblia, ¿verdad?, con el Señor. Y vaya conmigo a la carta de Efesios, ¿verdad?, con el Señor. Vamos a buscar Efesios en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Y vamos a buscar el capítulo 2. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Amén. ¿Lo tiene? Sí, amén. Ok, vamos a leer verso 1 al 3. Efesios 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria al Señor, aleluya. Este pasaje bíblico, ¿verdad?, gloria al Señor, aleluya. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo, fíjese bien, dice que Él nos dio, o sea, Dios nos dio vida a cada uno de nosotros al aceptar a Jesús en nuestro corazón. Nos dio vida porque estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Lo que acabo de decir ahorita, una vida sin Cristo es una vida de pecado, de maldad, ¿verdad?, con el Señor. Una vida alejada de Dios y ajenos a las cosas de Dios. Aleluya. Lo primero que dice aquí el apóstol Pablo es que dice que Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Aleluya. Porque estábamos muertos, ¿verdad?, con el Señor. Es decir, las cosas que practicamos. ¿Cuáles fueron las cosas que practicamos? Dice aquí, delitos y pecados. Nadie, dice la Biblia en varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, nadie como ser humano está exento de decir, ¿verdad?, yo no he pecado. Todos hemos pecado. Vamos a seguir viendo esa secuencia ahí, ¿verdad?, con el Señor. Lo primero que dice aquí, ¿verdad?, con el Señor, que estábamos muertos en dos cosas.
delitos y pecados, de acuerdo al verso 1. La palabra delito significa falta, infracción, transgresión, fechoría, ofensa, crimen, culpa, ¿verdad? Con el Señor, estafa, delincuencia. Una persona dice malandrino, malandra, ¿verdad? Con el Señor. Y así la lista es larga, ¿verdad? Con el Señor. Eso es lo que significa delito, ¿verdad? Con el Señor. Lo segundo que dice es pecado, ¿verdad? Con el Señor. Y la palabra pecado es acción, conducta. Una acción o una conducta, un pensamiento, ¿verdad? Con el Señor, aleluya, que la ley divina, o sea, Dios condena con el Señor, aleluya, y aborrece, detesta. Incluso, ¿verdad? En la iglesia, hablando eclesiásticamente, cuando alguien hace el pecado, la maldad, ¿verdad? Con el Señor, la iglesia también, ¿verdad? Con el Señor, declara que esa persona cometió ese pecado, una falta. Y luego hay una palabra que se llama hierro. No es hierro como fierro, es hierro. Es Y-E-R-R-O. Hierro significa falta. Significa error. O sea que erramos al blanco con el Señor. Aleluya. Y no solamente eso. Sigue diciendo, ¿verdad? Que es un defecto y es una mancha y una perversidad. Mire, cuando estudiamos acerca de esto y miramos, ¿verdad?, el significado de estas palabras, nos damos cuenta que en aquel tiempo vivimos, practicamos ese estilo de vida. Para nosotros era algo normal. Así como lo ve el mundo ahorita, para ellos el practicar el pecado, la maldad, ¿verdad?, la violencia, el crimen, ¿verdad?, con el Señor, y el crimen organizado, para ellos es algo normal. Para ellos eso es su vida. Y cuando nos ven a nosotros que no practicamos esas cosas, dice el apóstol Pedro, a ellos les parece raro que nosotros ya no corramos en el mismo desenfreno que ellos corren, pero que nosotros también antes corríamos. Es decir, que ya no hacemos las cosas que ellos están haciendo y que nosotros hicimos también en un tiempo. Y muchas veces estas personas son nuestra propia familia, amistades y compañeros de trabajo que nos conocieron como fuimos antes de venir a los pies de Cristo. ¿Qué tiene de malo que hagas esto? ¿Qué tiene de malo que vayas allá? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? Y así sucesivamente, ¿verdad? Para tratar de, ¿verdad?, llevarnos una vez más a que corramos a nuestra vieja vida. Y como ellos están corriendo con el Señor, aleluya. ¿Y sabe qué? En aquel tiempo, para nosotros era algo normal. Porque el Dios de este siglo había cegado nuestro entendimiento y literalmente había puesto una venda, una ceguera espiritual que no nos dejaba ver la verdad que la Biblia nos enseña, que caminar y vivir una vida así son caminos de muerte. En otro proverbio, por eso dice proverbio, ¿verdad?, que hay personas que su caminar, su conducta, su estilo de vida, para ellos, ¿verdad?, es lo mejor y es mejor que lo nuestro, pero su fin es caminos de muerte. Gracias a Dios. Digan conmigo, gracias a Dios. Que Cristo vino y removió esa venda de nuestros ojos y ahora podemos ver, entender, comprender que los caminos que estábamos viviendo, el estilo de vida que estábamos practicando nos iba a llevar al infierno por toda una eternidad. Por eso, lo primero que dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, gloria a Dios, y Él nos dio vida. Nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿verdad?, con el Señor. Y es obvio que si nos dio vida es porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados con el Señor. Vamos a mirar dos pasajes de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. La mayoría de nosotros conocemos este versículo. Y verso 3. Este es uno de los versos, aparte de los otros muchos que hay, Romanos
Allí donde estaba en Efesios, vaya un poco para atrás y va a encontrar, ¿verdad? Corintios, ¿verdad? Con la Señora, aleluya. Gálatas, Corintios, y luego sigue Filipenses, y luego sigue, ¿verdad? Efesios, y así para atrás se encuentra Romanos, después de Hechos. ¿Lo tiene? Verso 23, dice, por cuanto una parte pecó. No, por cuantos todos. Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes son todos? Toda la humanidad. Cuando encontramos una persona que dice, yo no tengo pecado, dice el apóstol Juan, allá en 1 de Juan, dice, el que dice que no tiene pecado, dice, hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él o en ella, con el Señor. Pero aquí dice claramente, por cuanto todos pecaron con el Señor, aleluya. Y esto es una gran verdad. El verso, en Romanos 5, el verso 12, ahí no está, voltea solamente la abajo un poquito ahí, ¿verdad? Con el Señor. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron por el Señor, aleluya. Esa era la condición nuestra. Pues una vida sin Cristo es una vida de pecado. Ahora que usted y yo ya estamos, ¿verdad?, en el camino, siguiendo a Cristo, caminando un nuevo estilo de vida, podemos ahora, ¿verdad?, entender con claridad cómo nos encontrábamos sin Cristo. Dice ahí mismo en Efesios, pero en otro versículo dice, sin esperanza, alejados de Dios, y todos éramos dignos de muerte, dignos de ir al infierno por el pecado que practicábamos. Pero el siguiente versículo de Efesios, ¿verdad? Con el Señor, capítulo 2, en el verso 2, nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Cuando dice aquí anduviste en otro tiempo, ese es tiempo pasado para usted y para mí. Amén. Tomás oído un amén. Es tiempo pasado para usted y para mí. Porque en el presente ya no practicamos, ¿verdad? Con el Señor, ese estilo de vida. Porque hay una nueva simiente en nosotros. Cuando estábamos sin Cristo, la simiente que había en nosotros era el germen de pecado que heredamos de Adán y Eva. Pero al venir a los pies de Cristo hay otra simiente en nosotros, y esa simiente es Cristo Jesús, aleluya. Fuimos redimidos no con la simiente de hombre, sino con la simiente de Cristo Jesús, que vive y mora, reina en el corazón de cada uno de nosotros, por el Señor, aleluya. Todos anduvimos en esa corriente, todos vivimos en otro tiempo, siguiendo, fíjense bien, dice, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios, al final de Efesios, nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra 4 diferentes rangos de demonios. Y hay un príncipe en los aires. Y cuando la persona no tiene a Cristo, ese príncipe lo guía, lo manipula a la persona para que haga todo lo que es contrario a lo que Dios dice en su palabra, con el Señor, aleluya. Pablo en el verso 3 se incluye él mismo con la Señora, aleluya. Dice, entre los cuales también todos nosotros. Pablo se incluye ahí, ¿verdad? Con el Señor. Vivimos en otro tiempo. Fíjese bien aquí, dice, en los deseos, número 1, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. 3, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Vivíamos en los pensamientos.
La gente a veces, mire, la Biblia dice que el impío, el pecador, la persona que no tiene esa relación con Dios, siempre está pensando cómo va a practicar el siguiente pecado. Si es una persona que roba, está planificando cómo va a ir a robar al siguiente lugar o a la siguiente persona. Si es una persona mentirosa, ¿verdad? Con el Señor está pensando, ¿verdad? Ideando, maquinando cómo inventar, decir mentiras con el Señor. Y así sucede. Por eso dice que andamos en los pensamientos, en los deseos y en las obras de nuestra carne. Por eso la Biblia nos dice, ¿verdad? Dos cosas en Gálatas. Dice que hagamos morir dos cosas: los deseos y las obras de la carne. Mire, la carne siempre quiere hacer lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Pero por medio del Espíritu Santo tenemos que sujetar la carne. Cuando vamos a Romanos capítulo 8, hablamos, ahí dice el apóstol, ¿verdad? Con el Señor, y dice que el ocuparse en la carne, el final es muerte. O sea, la persona que se ocupa, la persona que le da más prioridad a hacer las obras de la carne, esto lo va a llevar a la persona a una muerte espiritual. Pero el ocuparse de las cosas del Espíritu, eso va a producir vida en él o en ella, todo el Señor. Y de hecho nos aconseja que por medio del Espíritu Santo hagamos morir esos deseos, esas obras de la carne, para que podamos agradar a Dios. Aleluya. Por eso Dios, amados hermanos, con la Señor, aleluya, es un Dios misericordioso, un Dios amoroso con el Señor. Y mire, en realidad, qué feo es vivir una vida sin Cristo. Es lo más feo que un ser humano puede experimentar con el Señor. El problema es que nunca se va a dar cuenta la persona hasta que no viene a los pies de Cristo y esa venda es removida por el Señor. Y entonces la persona puede ver con claridad en dónde se encontraba, hacia dónde se dirigía. Y va a encontrarse, ¿verdad?, que Dios en su grande amor y en su grande misericordia le dio la oportunidad de cambiar de camino. Cambiar, ¿verdad?, con el Señor, de un estilo de vida con el Señor. Por eso Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Dios se ha manifestado a todo ser humano. En los días que estamos viviendo podemos decir, amados hermanos, sin temor a equivocarnos, que Dios se ha manifestado al mundo entero, a la humanidad entera, porque hay hombres y mujeres que dejaron su comunidad, dejaron su país, dejaron familia, amistades, trabajo y muchas otras cosas para irse misioneros, de misioneros a otro país, a otro lugar, ¿verdad?, con diferente cultura. Todo por amor a las almas con el Señor. Aleluya. Dios ahí se manifiesta a estas comunidades, a estos lugares, ¿verdad?, con el Señor, que aún todavía no han oído el Evangelio con el Señor. Pero en estos tiempos podemos decir, amados, mire, y escuche bien lo que voy a decir. Esta es una de las señales que Jesús dice que va a suceder antes de que Él regrese por su iglesia. Y será predicado este Evangelio a todo el mundo para testimonio a las naciones. Fíjese bien, esta es una de las señales. Antes de que Cristo venga, el Evangelio tiene que predicarse en el mundo entero. Y podemos decir que el mundo entero ya ha escuchado. Si falta algo, no es mucho lo que falta. Pero muchos ya, o la mayoría, ya han escuchado el Evangelio, han escuchado las buenas nuevas con el Señor. Aleluya. Regresemos a Efesios capítulo 2. Miren lo que dice el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Dios es multimillonario en misericordia.
Por su gran amor, fíjense, lo primero que hizo, nos amó. Gracias, Señor. Nos amó. Y aún estando muertos en pecado, nos dio vida una vez más con Cristo. Y luego entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Señor. Aleluya. So, Dios primeramente nos amó. Gracias, Señor. Eso fue lo que ha demostrado que Dios se interesa en que nosotros tengamos vida eterna y estemos con Él por una eternidad con el Señor. Aleluya. Segundo, nos dio vida juntamente con Cristo. Recuerdo lo que dice la Escritura. Jesús murió en la cruz, fue sepultado. Pero al tercer día resucitó. Y cuando Él resucitó, todos los que le hemos aceptado, ¿verdad? Con el Señor, hemos resucitado juntamente con Cristo. Por eso el bautismo en agua es la sumergión, o sea, sumergir completamente a la persona, simbólico de que esa persona está muriendo para el mundo y cuando sale del agua, sale para vivir solamente para Cristo. Gloria a Dios. Amén. Aunque el bautismo no salva, es algo simbólico, ¿verdad? Con el Señor. Pero eso es lo que significa, ¿verdad? Con el Señor. Aleluya. Y luego dice, juntamente con Él, ¿verdad? Con el Señor, nos hizo sentar también en los lugares celestiales con el Señor. Es decir, usted y yo ya estamos con Cristo allá, ¿verdad? Con el Señor en los lugares celestiales. Gracias, Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Todos ya hemos estado, o ya estamos, ¿verdad? En su presencia, ¿verdad? Con el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. No sé si alguna vez usted se ha preguntado, Dios, ¿qué vio usted en mí bueno para que me haya salvado y me haya perdonado? Hay personas que los he escuchado a veces en oración, en sus oraciones que hacen. Señor, ¿qué fue lo que vio usted bueno en mí para que haya tenido misericordia y me haya perdonado, me haya salvado? La respuesta es nada. Dios no vio nada bueno en nosotros, simplemente porque es rico en misericordia. Nos amó. Simplemente porque ese amor que Él tiene para con nosotros y que se ha manifestado a cada ser humano, ¿verdad? Con el Señor, a pesar de que no queríamos, no aceptábamos, no reconocíamos, no podíamos entender, Él nos seguía amando, nos seguía amando. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo Jesús a su mano derecha y orando, intercediendo, clamando y, ¿verdad? Por usted y por mí con el Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Simplemente por eso. La Biblia dice que tenemos a Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote a la mano derecha de Dios que intercede por el pecador que nunca se ha arrepentido e incluso por el cristiano. Cuando a veces le falla, ahí está Cristo intercediendo. Padre, dale otra oportunidad. Dios, no permitas que vaya y experimente la muerte sin que antes yo me manifieste una vez más y le ayude a ver, entender y comprender que yo fui a la cruz por Él para morir en lugar de Él. Y ahí está Jesús intercediendo, clamando, ¿verdad? Con el Señor, para que la persona no se vaya de este mundo sin conocer a Dios. Por eso nuestro Dios es un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Aleluya. La Biblia dice claramente, aleluya, en 1 Corintios, que lo más vil, fíjese bien, lo más vil y lo más despreciable del mundo, Dios lo llamó, lo escogió para salvarlo. Gracias, Dios. Siempre y cuando la persona reconozca que es un pecador o una pecadora y que necesita el perdón de Dios, Dios lo escoge. Mire, a veces, no sé cuántos testimonios usted haya escuchado de personas que Dios los
perdonó, los salvó y ahora, ¿verdad?, son hijos de Dios. Incluso uno de ellos son ministros del Evangelio y que tienen un testimonio que uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que Dios haya perdonado a esta persona? Pero Dios es rico en misericordia. Y él vino a eso, dice, a lo más vil de este mundo, a lo más despreciable de este mundo, Dios lo salvó. Porque a Él le plació simplemente. No hubo otra razón, simplemente porque Dios le plació. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Vamos a mirar algo importante, ¿verdad? Con la Señora, que a veces, miren, nosotros a veces juzgamos a la persona. Este no merecía ser perdonado. O este merecía mejor irse al infierno que Dios lo perdonara. Pero miren, la gente a veces no entiende el favor y la misericordia de Dios, amados hermanos. Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Con una vez nos ponemos de acuerdo. Y empezamos a leer del verso 9 en adelante. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pero mire la crítica. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 13. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una persona que está sano completamente no tiene nada que ver para ir a un hospital o ir a un doctor. Pero una persona que tiene algún síntoma de dolor o algún problema en su cuerpo, dice, pues voy al hospital, voy al doctor para que me examine y vea cuál es el problema y cuál es la solución, ¿verdad?, para esta enfermedad, ¿verdad? Porque el Señor, como dice aquí, que Él no vino a buscar las personas que estaban sanas. Él vino a buscar las personas que estaban enfermas. No vino a buscar a justos, sino a pecadores. De aquí podemos entender, amados hermanos, que nunca debemos criticar, ¿verdad?, o murmurar, o decir, ¿por qué Dios perdonó a esta persona? Era más malo, como dijo alguien por ahí, que la carne de marrano. Pero estaba enfermo de pecado. No era justo, era un injusto. Y Jesús vino a los injustos, vino a los pecadores y los buscó. Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas personas, usted los mira, ¿verdad?, con el Señor y les habla y les dice, yo no estoy perdido. Sé dónde vivo, sé quién soy, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, ¿verdad?, con el Señor, pero no entienden no saben que espiritualmente, ¿verdad?, con el Señor están perdidos. Andan en caminos equivocados, andan en caminos erróneos, andan fuera de la voluntad de Dios, andan fuera de los planes de Dios, amados hermanos, con el Señor. Aleluya. Salmos 14, no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer después en su casa. 14, 1 al 3 y 53, 1 al 3. Estos dos salmos nos dicen que Dios miró desde los cielos para ver si había una persona que buscara a Dios. Y estoy a mirar los dos pasajes. Salmo 14, verso 1 al 3. Salmo 53, verso 1 al 3. Que dice, Dios miró desde los cielos para ver si había una persona entendida que buscara de Dios. Y va a encontrar que la respuesta es, y no lo encontró. ¿Sabe por qué? Porque Isaías capítulo 53 y verso 6
Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas con el Señor. Mas Dios cargó en Él, en Cristo, el pecado de cada uno de nosotros con el Señor. Aleluya. Por eso, amados hermanos, llegamos al punto del mensaje de hoy en esta tarde. Esto fue la introducción, como siempre decimos, ¿verdad? Esto es la introducción para que comprendamos cuál es nuestra responsabilidad. Amén. Mire, ahorita podemos decir que lo que hemos hablado es el privilegio. Dios nos dio un privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? De haber conocido a Cristo, de haberlo aceptado en nuestro corazón. De que Dios nos perdonó, nos dio vida, ¿verdad? Juntamente con Cristo, nos hizo sentar en los lugares celestiales, ¿verdad? Con el Señor y todo esto que hemos estado hablando. Este es el beneficio, las bendiciones que Dios ha mostrado y nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero vamos a hablar ahora de la responsabilidad que tenemos como iglesia. La responsabilidad empieza en Proverbios capítulo 11 y verso 30. Ahí empieza la responsabilidad, porque nos damos cuenta, ¿verdad? Con el Señor, aleluya, para cumplir una responsabilidad. Pero antes de llegar ahí, quiero que usted vea conmigo en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Si lo tiene, dígame un amén. Efesios 2:10. En Cristo Jesús somos una nueva criatura. Amén. Y dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Con el Señor, aleluya. Es decir, cuando estábamos sin Cristo, anduvimos en malas obras, dimos un mal fruto. El capítulo 5 de Isaías dice, hablando de la viña, hablando de Israel, dice Dios, ¿verdad? Tenía yo una viña, la había plantado, había cercado, puesto una cerca alrededor de ella, había despedregado el terreno, ¿verdad? Lo había preparado para Dios. Y dice Dios, esperaba que diese unas uvas buenas para comer. Pero ¿qué hizo Israel? Dice, dio unas uvas agrias. Tan agrias que cuando alguien la comía una uva, la probaba, le dolía hasta los dientes de lo ácido. Es decir, no era una uva buena, era una uva mala. Es decir, Israel, con todo lo que Dios hizo con ellos, en vez de dar un buen fruto, hacer cosas buenas, hizo lo malo. Hizo lo malo. Por eso quiero llevarlo aquí por este lado, ¿verdad? Usted y yo hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer cosas buenas. Amén. Las cuales Dios ya había preparado desde antes Sí, amén. que lo hubiésemos aceptado. Gracias, Señor. Entonces, cada vez, mire, escuche bien, cada vez que usted y yo vayamos a hacer algo que no es bueno, debemos, Señor, perdóneme, yo no quiero hacer cosas malas. Quiero hacer cosas buenas porque fui creado en Cristo Jesús para hacer cosas buenas. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. De ese día en adelante, dice, todas son hechas nuevas. Vivimos una nueva vida porque hay una nueva simiente. Antes estábamos muertos, hemos sido resucitados, ¿verdad? Con Cristo solamente, juntamente con Él, ¿verdad? Con el Señor, aleluya. Por eso, amados hermanos, con el Señor, otra vez más, porque hay una simiente nueva en nosotros, con el Señor, aleluya. Más adelante, Pablo nos aconseja en el capítulo 4 de Efesios, que como antes teníamos, ¿verdad? Una vieja naturaleza de pecado, de maldad,
nos aconseja y nos dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado, dice, conforme a los deseos y placeres de este mundo. Y ahí donde empieza el cambio, la regeneración, ¿verdad? Con el Señor. Y la gente que nos conoce o nos conoció en el mundo, ¿verdad? Con el Señor. Y mira esas cosas nuevas en nosotros y dice, ¿y a ti qué te pasó? Gloria a Dios. Proverbios 11:30. Es lo que pasó. ¿Qué pasó? Que fuimos justificados ante Dios por medio del sacrificio de Jesús. Es decir, mira, había una acta larga, o sea, una lista larga de acusaciones, ¿verdad? Con el Señor, que había en contra de nosotros y que por esas cosas merecíamos ir al infierno. Pero cuando venimos y aceptamos a Jesús, dice que esa lista larga de pecados, de acusaciones que había en contra de nosotros, y Colosenses lo habla y lo dice, ¿verdad? Dios, dice que Dios la anuló. Dijo, pagado completamente, en total. Esta persona yo la declaro inocente, la declaro justificada ante mí por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y mira, la gente que te conoce, la familia propia, tu propia familia, muchas veces te va a decir, pero acuérdate que eras esto. Tú lo has dicho, era tiempo pasado. Esa lista larga, Cristo la llevó en la cruz, dice, y públicamente la desbarató con la Señor. Mire el amor y la misericordia de Dios. Esas cosas que había en contra de nosotros, ¿verdad? Con el Señor. Incluso Satanás las usa constantemente para recordar el pasado. Acuérdate que hiciste esto. Acuérdate que hiciste esto otro. Y acuérdate esto, y acuérdate. Se ha dicho que cuando el enemigo quiere recordar tu pasado, tú recuerdas de su pasado, su presente y su futuro. Su pasado es que fue destronado de la presencia de Dios al infierno, lanzado a su presencia. Eso fue el pasado. Su presente no tiene acceso a Dios. ¿Cuál es su futuro? Condenación eterna del infierno. Y él va a tener un poquito de experiencia en los 1000 años que él va a ser atado por un ángel del Señor. No Dios mismo ni Jesús mismo. Un ángel del Señor va a descender con una cadena y lo va a atar en el infierno por 1000 años, para que experimente qué es lo que le espera por toda una eternidad. Y cuando hablamos de esto, él se enoja. Cuando hablamos de su pasado, su presente y su futuro, él se enoja. En el presente, ¿qué es su presente? Que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Amén. Gracias, Señor Jesús. Le quitó las llaves. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Recuerda ese pasado del enemigo. Amén, amén, aleluya. Como le dijo David a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Tú vienes a recordarme el pasado. Yo te voy a recordar tu pasado, tu presente y tu futuro también. Y díselo con el Señor. Párate firme en la roca que es Cristo Jesús y dile quién es Él también con el Señor. Te puedo garantizar que eso no le gusta que tú le digas a Él. Pero oye, no puedes quedarte solamente con los brazos cruzados ahí y Él te esté tirando por todos lados, que te da como perdido de boxeador. No, párate firme en Cristo, ¿verdad? Con el Señor y dile cuál es lo que merece oír. Porque lo merece. Despojarse del viejo hombre y luego vestirse del nuevo hombre, ¿verdad? Con el Señor. Porque los justos hemos sido justificados ante Cristo con el Señor. Y una persona que ha sido justificada, ¿verdad? Con el Señor y está viendo cambios en su vida, tiene que empezar a practicar la justicia. Es decir, la integridad. Ya no la injusticia. Le voy a decir esto. Lo he comentado anteriormente, pero a lo mejor no se recuerda. No sé si usted ha mirado a veces en los calendarios que dan cada año, que está un comprador y está el vendedor.
El vendedor pone la balanza, ciertas cosas, y acá le pone el dedo, ¿verdad?, al lado de la balanza para que pese más y es menos producto que está vendiendo. Pero el comprador está por otro lado levantando la mano donde dice que tiene menos, ¿verdad?, cantidad de producto para que le den más. Eso es ¿qué? Injusticia. Algunos de ustedes, ¿verdad?, yo trabajamos en la agricultura a veces, ¿verdad?, con el Señor, y los cajones de manzana, de cherry, ¿verdad?, que tienen que estar llenos de fruta. Y a veces le echan un montón de hojas también arriba, ¿verdad?, un remedio ahí, ¿verdad?, para que hagan el puto, ¿verdad? Eso es ser ¿qué? Tramposo, injusto. ¿Sí o no? Pero al venir a los pies de Cristo, la nueva simiente, que es Cristo Jesús, y el Espíritu Santo, nos dan convicción en el corazón de que, debo practicar la justicia, no la injusticia. Debo ser íntegro, no deshonesto o deshonesta. Ahora, esa justicia, escucha bien, esa justicia, esa integridad que tú y yo estamos practicando como nuevas criaturas, eso es lo que dice Proverbios 11:30. El fruto del justo, ¿qué es? Árbol de vida. Árbol de vida. Es decir, la gente que te conoció que anteriormente así eras tramposo o tramposa, mira que ahora ya no. Y te puedo garantizar que su vida la estás impactando con tu testimonio. Te están observando. Hay gente que nos está observando para ver si estamos practicando lo que decimos con nuestra boca. Si estamos viviendo lo que decimos que somos con el Señor. Si estamos viviendo de acuerdo a la altura del llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Practicamos ahora la justicia, la integridad, la honestidad, ¿verdad?, con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es íntegro. Hay una nueva simiente. Mira, y aunque queramos hacer lo contrario, el Espíritu Santo te va a dar convicción, nos va a dar convicción. Por eso es importante, amado hermano, hermana, dejar que el Espíritu Santo decirle y ser sensibles a su voz, ser sensibles a su guianza, ser sensibles a lo que Él nos enseña, a lo que Él nos reprende. Es muy importante. Porque de esa manera la persona está creciendo y está madurando espiritualmente. Y mira, me recuerdo que una vez, años para atrás, me dijo una persona, todavía Dios no me llamaba al ministerio: hermano Magaña, yo miro que, ¿verdad?, usted le ayuda al pastor, ¿verdad?, en las enseñanzas, ¿verdad?, en la escuela bíblica, y aparte también, ¿verdad?, pues predica. Yo por eso a veces me le acerco a usted, digo, a ver qué puedo aprender de usted, dijo. Y dijo estas palabras: yo no me lo voy a acercar a un árbol que esté todo seco, todo pelón, que no tenga nada de hojas. Yo me lo voy a sacar a un árbol que esté frondoso, que tenga bastante sombra con el Señor. ¿Por qué? Porque esa sombra de ese árbol nos beneficia. Arrimarse a alguien que tiene, ¿verdad?, ese fruto, o sea, esa justicia, esa integridad, ¿verdad?, con el Señor. Mira, la gente va a querer acercarse a ti. Porque hay algo. Y ese algo, posiblemente tú no lo ves, pero otra persona lo está viendo. Tú tienes algo que, no sé cómo explicarlo, ¿verdad?, pero tienes algo que yo quisiera también tener. ¿Qué es ese algo? No lo pueden ver claramente con sus ojos espirituales, pero lo perciben en nuestra actitud, en nuestro comportamiento. Y eso es el fruto de una persona justa. Cuando somos justificados, cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, gloria al Señor, aleluya, que Dios nos perdonó toda esa gran deuda de pecado, de maldad y tantas cosas que había en nosotros, ¿verdad?, con el Señor, realmente nos damos cuenta que estamos endeudados con Dios y con Cristo. Y ya no queremos practicar ese estilo de vida por la nueva simiente que está en nosotros.
Porque mira, no puede haber dos simientes a la misma vez dentro de nosotros. Jesús dijo de esta manera, para que usted lo entendamos, Jesús dijo, mira, dijo, el buen hombre de su corazón saca las cosas buenas, pero la persona que es mala de su corazón va a sacar las cosas malas de su corazón y las va a dar a conocer. En otras palabras, sencillamente Jesús dijo así, el árbol se conoce por el fruto que está dando. Aquí comienzo a hacer una pregunta individual. Hagámonos una pregunta individual, personal, nosotros mismos. Porque a veces hay gente, como siempre dice muchas veces, ¿verdad? No me la hago yo mismo, pero se la voy a hacer a la otra persona. Hey, ¿qué fruto estás dando tú? Entonces, la pregunta es aquí, ¿qué clase de fruto yo estoy dando? Si con mi boca estoy diciendo que he sido perdonado, justificado, que Dios me resucitó, que Dios me dio vida, que me hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales, que fui creado para buenas obras, ¿verdad? Con el Señor, las cuales Él preparó de antemano. Si yo estoy diciendo eso con mi boca, ¿cuáles son mis frutos? Estoy viviendo de acuerdo, ¿verdad? Como dice la Biblia también, ¿verdad? Ahí en Efesios, dice que cada uno de nosotros vivamos y caminamos de acuerdo al llamamiento que Él nos hizo. Dios nos hizo un llamamiento. La Biblia dice claramente que en su presencia no va a entrar nada de injusticia, ni de pecado, ni de mal fruto. Solamente el que practica la justicia, solamente el que practica la verdad con el Señor. Aleluya. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, ¿verdad? Con el Señor, 11:1, dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Con el Señor. Aleluya. Debo yo, o puedo yo decir que a la gente que me conoce y conversa, hey, imítame a mí, como yo estoy imitando a Cristo. ¿Sabe cuál es la frase de muchas personas? Hey, haz lo que te digo, pero no hagas como yo hago. Eso no es lo que Pablo dice aquí. Pablo dice, imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Él no está diciendo, ¿verdad? Haz lo que yo te digo, que Cristo dice, pero no hagas lo que yo digo. Y luego otra frase, es que yo no soy perfecto. Sabemos que nadie es perfecto, pero no por eso vamos a esconder nuestra verdad, esas frases, ¿verdad? Y otras más que hay, ¿verdad? Con el Señor, sino que tenemos que dar un buen fruto con el Señor. Aleluya. Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. ¿Lo tiene? Vamos a leer del verso Mateo 12. Del verso 33 en adelante. Dice Jesús, o haced el árbol bueno y su fruto malo, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce porque por el fruto se conoce el árbol. 34. Esto se lo está hablando a los fariseos, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y mire lo que dice el verso 36. Porque yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta
el día del juicio. Gloria al Señor. ¿Ha oído usted la frase o le han dicho en alguna ocasión la frase a un policía? Todo lo que tú digas será en contra de ti en una corte. Everything what you say or do will be against to you in a court of law. So, aquí nos dice que de toda palabra que hablemos que no deberíamos de haber hablado, a nosotros se nos va a olvidar. Pero en aquel día, Cristo nos va a preguntar, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué lo dijiste? Y ahí dice, de toda palabra ociosa, vamos a dar cuenta. Es mejor refrenar nuestra lengua y no hablar palabras ociosas, porque un día vamos a dar cuenta, gloria al Señor. El cristiano, el hombre, la mujer que es justo, es una fuente de vida para otras personas. La persona que es justa y sabia es un hacedor de justicia que inspira a otros a seguir su ejemplo y multiplica esa preciosa cualidad en otras personas, porque sus frutos son, ¿verdad?, como dice la Biblia, piedad, bondad, mansedumbre, caridad, instrucciones, oraciones, ¿verdad? Y todo lo que él hace, ¿verdad?, con el Señor, aleluya, es un buen ejemplo para otras personas. Gloria a Dios. Sobre una persona justa, en vez de juzgar, en vez de criticar, ¿verdad?, hace todo lo contrario, hace lo bueno. Amén. ¿Por qué una vez más? Voy a seguir recalcando, repitiendo, porque quiero que se quede en nuestra mente y corazón, porque hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Gracias, Señor. Amén. Dios nos ha dado vida. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Ya Dios nos ha sentado con su Hijo en los lugares celestiales. Amén. Aleluya. Hemos sido justificados. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a El Dios. Salmo 1, busca el Salmo 1, y vamos a mirar lo que es una persona justa, o el fruto de una persona justa, que es árbol de vida. Gloria a Dios. Salmo número 1, Amén. verso 1 al 3. Aquí habla del varón que está dando ese fruto y que es como un árbol frondoso donde toda clase de personas quieren acercarse y estar ahí, así como toda clase de animales, para comer del fruto que está dando ese árbol y a la misma vez de la sombra que está dando. Salmo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira el verso 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la justicia o la forma de una persona justa que está dando un fruto, que es árbol de vida. Gloria a Dios. Árbol de vida. Gracias, Señor. Y sabe que en el libro de Apocalipsis nos dice el Señor, ¿verdad?, que al que venciere, Jesús le va a dar a comer de ese árbol de la vida. Gloria a Dios. Entonces, si un día vamos a comer de ese árbol de la vida, ¿por qué no dar un buen fruto? Amén. Dar un buen fruto.